Vamos a continuar entonces, Marcos capítulo 4, viendo qué es, cómo nos cuenta este evangelista acerca de la vida de Jesús. Nos va contando pues cada vez una cosa nueva. Y hoy pues vamos a ver el tema de las parábolas. En Marcos todavía no habíamos visto parábolas, pues hoy vamos a ver varias parábolas. Las parábolas son muy interesantes. Es verdad, ¿no? Hay muchos diferentes tipos de predicadores, muchos diferentes, pues, estilos, por decirlo, o maneras de expresarse, y yo creo que seguramente, pues, muchas formas útiles de enseñar y ayudar a la gente a aprender el Evangelio. Jesús, no tenemos muchas predicaciones, igual como conoceríamos nosotros las predicaciones en la iglesia, dichas por Jesús. Enseñaba, pero no solía enseñar pues de la misma forma que vemos nosotros, o por lo menos no lo vemos así escrito en la Biblia, ¿no? Lo que vemos mucho son parábolas. O a veces, incluso en su enseñanza, pues hacía muchas ilustraciones, comparaba a cosas. Y yo me imagino, pues, en muchos de estos casos, en estas parábolas, Jesús estaba apuntando a algo que se veía cerca. Hoy vamos a ver, pues, la parábola del sembrador. Bien, yo me imagino a él contándolo cerca de un campo donde se ven, pues, personas sembrando. Porque cogía cosas que evidentemente eran parte del día a día de la gente con quien vivía. Yo no soy nada bueno en eso. Yo antes, cuando era más joven y seguía más el mundo del fútbol, a veces metía un montón de referencias al fútbol cuando predicaba. No sé si es muy bueno o malo, pero era lo que estaba en mi mente, ¿no? Y a veces pues lo metía en el mensaje de alguna forma para intentar ser relevante o para intentar hacer una ilustración. Jesús hacía eso, pero pues mucho mejor, evidentemente. Cogiendo temas que la gente reconocía y aplicándoles pues una enseñanza espiritual. Vamos a ver también por qué hablaba en parábolas. Porque habla de eso en el pasaje de hoy. Así que bueno, vamos a empezar. Marcos capítulo 4, versículo 1, voy a empezar orando y después empezamos a leer qué es lo que decía el Señor Jesús. Bien, nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor por nosotros, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora estudiando tu palabra. Pido que bendigas a cada uno que esté escuchando, pido que me ayudes a mí a hablar claramente también y que tu Espíritu Santo tenga rienda libre para enseñar. Te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, empezamos. El versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Bien, esto ya lo ha hecho varias veces. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Bien, Jesús enseñando, pues, para no ser rodeado de gente, para no estar abrumado, pues se apartaba en un barco a la orilla. No se apartaba de la orilla del mar, o del lago de Galilea. Dice el 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, y aquí pues vamos a hablar de una parábola. Y bueno, como digo, este capítulo pues habla en consecuencia de varias parábolas. No sabemos si los enseñó todos el mismo día, si es una compilación de parábolas que enseñó pues a lo largo de los años, pues no lo sabemos, ¿no? Tampoco sabemos si Jesús repetía las parábolas en diferentes ocasiones, no lo sabemos. Pero bueno, aquí son algunas de las parábolas que enseñó el Señor Jesús. Parábolas, pues evidentemente, pues si alguien no reconoce la parábola, son ilustraciones, ¿no? Y lo que estaba contando antes, Jesús hablando de un tema cotidiano y enseñando verdades espirituales a través de ese tema. Bueno, versículo 3. Oíd, aquí, el sembrador salió a sembrar. Bien. Bueno, fácil de seguir hasta ahora. Y al sembrar aconteció que una parte cayó al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bien, cuando siembras, pues intentas meterlo en el lugar que está preparado para la semilla. Pero si andas deprisa, si tienes mucho campo que hacer, pues no vas metiendo uno por uno la semilla, ¿no? Tiras la semilla y pues la mayoría, dependiendo de lo hábil que seas esparciendo la semilla, pues la mayoría va a caer en su lugar, pero a veces cae un poquito en los lados.
Bueno, ¿qué pasa? Dice, una parte cayó en el camino y no se metió en la tierra. ¿Por qué? Porque el camino es duro, no se queda, o no se germina dentro de la tierra, sino se queda en la superficie. ¿Y qué pasa? Vienen los pájaros y lo comen. O sea, no da semilla. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Yo siempre pienso en el campamento en Guadalajara, el Monte Calvario, que tienen campos de piedras. Parece que pues ahí crecen las piedras, porque pues se ven piedras por todas partes. Y a veces hay tanta piedra que no puede crecer la semilla, ¿no? Porque la tierra no tiene la sustancia, no tiene los minerales que necesita la semilla. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Y porque no tenía raíz, se secó. Bien, no podía crecer, no podía aguantar el calor del sol. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Bueno, cualquiera que haya cultivado una huerta, pues sabe que hay que eliminar toda raíz mala, ¿no? La hierba mala, porque ahoga o compite con la semilla que se está plantando. Bueno, pero otra parte, se supone la mayor parte, ¿no? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, se multiplicó, ¿no? Cuando ocurrió lo que tenía que ocurrir, cayó en tierra buena, pues dio fruto y ese fruto pues se multiplicó. Se multiplicó en mucha más semilla. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto lo decía muchas veces el Señor Jesús, diciendo, o sea, enseñando, oye, yo os acabo de decir algo, discernid qué es lo que estoy diciendo. Jesús no estaba ahí pues predicando el evangelio directamente. Jesús está contando una historia. ¿Bien? Está contando una ilustración. Y dijo, el que tiene oídos para oír, esto es decir, el que quiere oír, el que realmente quiere escuchar, oiga. Hemos visto, ¿no? En los últimos capítulos, qué ha pasado, qué clases de personas le están siguiendo a Jesús. Jesús está sanando a gente, pues, ayudando a mucha gente de muchas formas y predicando. Y hemos visto pues varios milagros y en cada vez tiene Jesús el problema de que la gente viene con ganas únicamente de ver milagros y no de crecer y no de aprender de su enseñanza. No quieren oír lo que está diciendo. Y Jesús habla en parábolas y les dice, el que quiera entender, pues piensa un poco. Oiga, no sé si os acordáis esta mañana, ¿no? Cuando estábamos viendo en Lucas, cuando Jesús enseñaba a los discípulos, pues ir, y el que no quiera oír, limpia el polvo de los pies de las suelas de las sandalias y vete al próximo sitio, ¿no? O sea, no te preocupes por ese pueblo, déjales para atrás, porque tú ya tienes otras cosas que hacer. Bueno, Jesús está diciendo, el que quiera oír, oiga, los demás, pues que se entretengan con la parábola y sin dar más vueltas a la cosa. Jesús está yendo a por los que les interesa crecer, los que les interesa oír, que es una lección, pues, quizás que deberíamos aprender más. No preocuparnos o no empeñarnos en las personas que no quieren oír. El que no quiera oír, que no oiga. Busca tú el que quiere saber más. Tú busca el que quiere conocer, el que quiere crecer. Ahora, a veces hay seres queridos, y no estoy diciendo pues darte por vencido con una persona que quieres mucho, ¿no? Estás dando el evangelio y no quiere aceptar, no significa que le abandones a él, pero tienes que estar buscando a la persona receptiva al evangelio, tienes que estar buscando al que realmente le interesa lo espiritual. Bien, porque hay gente que quiere crecer, hay gente que quiere aprender, y deberíamos pasar quizás más tiempo con esas personas en vez de intentar luchar contra alguien que no quiere oír. Bueno,
Jesús está haciendo esto entonces. O sea, simplemente este es el ejemplo de Jesús. Dice el 10. Ahora les va a explicar a los discípulos el significado de la parábola. Y esto yo creo que lo pone Marcos. Nos da como la explicación de la primera parábola para que nosotros, los lectores, podamos entender un poquito lo que va detrás de cada parábola, ¿no? Cada parábola tiene enseñanza y aquí Jesús explica la parábola y con los demás no lo hace, o la mayoría no lo hace. Y la idea es, el que quiere entender, pues que piense un poco y piense qué es lo que está diciendo Jesús con la parábola. Porque Jesús no los explica a todos. De hecho, aquí explica solo a los discípulos lo que estaba diciendo con la parábola. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea, más tarde, ¿no? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Ese misterio del reino de Dios es el Señor Jesús. ¿Bien? Ellos tienen el privilegio de estar con él, de conocerle y de ver a primera mano pues lo que Dios está haciendo. Dice, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Los que, bueno, a los demás, los que no pasan todo el tiempo con Jesús, otra vez, dije esta mañana, ¿no? Jesús vino y su ministerio era principalmente a los discípulos, entrenando a los discípulos. Su ministerio principal, en su ministerio público, no era hacia los de fuera. Era para enseñar a discípulos cómo hacer discípulos. Dice, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este versículo viene de Isaías. Bien, está citando Jesús lo que Dios le dijo a Isaías al principio de su ministerio, en la visión cuando le llamó. Dios le dijo a Isaías, vas a predicar y la gente no va a oír, no te va a percibir. O sea, vas a dar la verdad y la gente lo va a rechazar. Dios le estaba preparando a Isaías para el rechazo de la gente, igual que hizo en el pasaje que vimos esta mañana, preparando a los discípulos para los que rechazaran el Evangelio. Pues Dios le dijo a Isaías eso. Muchos te van a oír y no van a percibir o no entender. Van a ver, pero no van a percibir. Y Jesús dijo, lo mismo me pasa a mí. Y por eso digo, no tiene que ver con tu talento como testificador, tu talento para dar el evangelio o tu talento como predicador. No tiene que ver eso con que se convierta la gente. Bien, la gente se convierte cuando el Espíritu Santo obra en sus corazones y les da entendimiento. No son convencidos por lo bueno o malo que somos o no somos hablando, contando el evangelio. Y eso es, bueno, debería ser de mucho ánimo. Porque la verdad hay que decir, hay muy pocos que son, pues, predicadores fabulosos, ¿no? Yo no soy uno de ellos. No hay muchas personas con talento grande para hablar, para convencer a la gente y para, pues, ser oradores fantásticos. Dios no está buscando un montón de oradores fantásticos. Dios está buscando a gente fiel, que entienda lo que están diciendo, que entienda el evangelio y compartan ese evangelio. No depende de su talento. Dios es el que salva. Bien, es lo que está pasando aquí. Eso lo digo porque Jesús evidentemente era el mejor enseñando, el que más conocía el evangelio, el que más convertidos debía haber tenido, pero la gente le rechazó. Bien. Bueno, por eso cita este pasaje. Porque mucha gente, incluso a Jesús, y a mí me es increíble que la gente le escuchara a Jesús y rechazara, ¿no? Pero así ocurrió. Mucha gente le oyó y no quería oír el mensaje, y de eso está hablando aquí. 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No habéis entendido? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Bueno, como decía, ¿no? Jesús va a explicar esta, y la idea es, cuando lees el resto de las parábolas, y esto pues en vuestra lectura personal también, ¿no? Lees una parábola, no lo veas simplemente como una historia bonita, ni nada. Usa la cabeza, intenta entender, vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta parábola, ¿por qué lo dijo Jesús? A ver si puedo llegar al fondo de lo que dice. Bien, evidentemente, ora a Dios que te ilumine, que te ayude a entender las parábolas también. Pero las parábolas están diseñadas y Dios y Jesús fue, pues,
muy astuto en esto, están diseñadas para que el que quiere aprender, aprenda. Jesús dijo en otra ocasión, no echar perlas a los cerdos. Es una frase muy curiosa, ¿no? Igual difícil de entender hoy en día, pero lo que está diciendo es, no te preocupes, otra vez, por los que no les interesa aprender. No gastes tu tiempo en el que no quiere oír el Evangelio. Busca el que quiere oír, busca el que quiere aprender. Y eso es lo que hacía Jesús. Bueno, el 14 empieza la explicación. Entonces yo no fui explicando la parábola, pues un poco porque Jesús lo hace un poco después, ¿no? El 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Bueno, el que siembra la palabra es el cristiano, ¿no? El que es hijo de Dios, que intenta ayudar al que no conoce a Dios. El sembrador es el que siembra la palabra, el que da el evangelio a otro. Y estos son los que junto al camino, o sea, cuando cayó la semilla en el camino, ¿a quién representa? Estos son oidores, ¿no? Cierto tipo de persona que oye lo que tiene que decir el que da el testimonio. Dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto ocurre tantas veces, ¿no? Y yo lo he visto vez tras vez. Una persona le das el evangelio y le interesa. Yo he visto, y yo me acuerdo, pues, cuando era más joven en los Estados Unidos, estuve en diferentes ministerios donde haríamos partidos de fútbol. Venía un montón de gente a jugar a fútbol y después predicábamos. A veces, pues, yo daba alguna enseñanza de la Biblia, daba el evangelio y así. Y la gente estaba allí, estaba atenta. Bien, y se veía que les interesaba. Pero, ¿qué pasa? Al terminar ya estaban en otra cosa y no llegaba al corazón. O sea, no les interesaba aprender. Tenían demasiadas distracciones. Y eso es lo que pasa aquí. Muchas veces personas, pues, les parece interesante. Mira, estamos en Facebook, uno pincha el link, empieza a escuchar, está interesante. Ves otra cosa y ya te has olvidado de lo que acabas de leer, ¿no? Es la persona que se distrae. Y bueno, de eso se está hablando aquí Jesús. Y muchas personas son así. Oyen la palabra y es una tragedia porque la palabra de Dios, el Evangelio, es algo precioso. No se debería tomar por sentado. Pero la gente pues lo oye y se distrae con otra cosa, lo que ofrece este mundo. Bueno, 16. Estos son los que fueron sembrados en pedregales. ¿Os acordáis de la tierra llena de piedras? Pues los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estos dan un paso más, ¿no? La oyen y, pues, igual incluso hacen una oración y dicen, pues eso lo quiero yo. Me interesa, ¿no? Y empiezan a indagar. Y parece que todo bien, ¿no? Empiezan a crecer, muestran un pelín de, pues, parece crecimiento. Pero ¿qué pasa? Igual que la semilla que se siembra entre las piedras, no hay espacio para que coja raíz, no puede nutrirse bien la planta, pues dice, pues, pero no tienen raíz en sí estas personas. Yo me imagino una persona que oye el Evangelio y le gusta, pero no estudia, no empieza a leer la Biblia, no empieza a indagar. O sea, simplemente oye y no lo internaliza, no se pone las pilas a crecer. Dice, son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Les gusta mientras sea fácil y cómodo, pero no se han entregado, no están estudiando la Biblia, no están creciendo. Y esto, pues, ocurre mucho también. ¿Cuántas veces, no? Has visto a una persona que parece estar interesado en el Evangelio, parece igual incluso crees que es salvo, pero demuestra que no después de un tiempo, porque las cosas del mundo son más importantes y se distrae y demuestra que no tiene raíz, no está realmente entregado al Evangelio. Bueno, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Entre la hierba mala. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las dichosas
el dichoso dinero, ¿bien? Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto es una tragedia tremenda, pero también se ve un montón. Una persona oye el Evangelio, ve incluso que es cierto, ve que necesita la salvación, ve que es verdad, y esta persona pues también parece que se va a salvar. Pero ¿qué pasa? Evalúa, ¿no? Pesa. Para ser cristiano, ¿qué voy a tener? Voy a tener que abandonar mis planes para lo que quería hacer con mi vida. Voy a tener que abandonar eso, porque mi vida ya está dirigida hacia Dios, ¿no? Ser cristiano significaría un cambio de dirección, significaría abandonar lo que antes me interesaba. Bien, hablamos también esta mañana, ¿no?, del coste de ser un cristiano. Hay que sacrificar para ser un cristiano. Hay que sacrificar para encontrar el plan de Dios para tu vida. Y estas personas ven el sacrificio y no están dispuestos a hacerlo. Dice, las codicias de otras cosas, las riquezas, lo que ofrece este mundo, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y no son salvos. Bien, no crecen, nunca son personas y se demuestran que nunca fueron salvos. Y estos son, al final llegamos al bueno, ¿no? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la persona que oye el Evangelio, lo recibe, lo entiende, lo acepta y es salva. Y esa persona, ¿qué pasa? Empieza a dar fruto también. Bien. Se planta bueno, usando la ilustración esta, ¿no? Se planta la semilla, sale un fruto, sea el que sea, y ese fruto trae, pues, un montón de semillas de su cuenta y empieza a multiplicar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que salga un palito sin semillas, ¿no? Dios no quiere una planta que no vaya a reproducir. Eso no es un cristiano. Los que aceptan el Evangelio y crecen y empiezan a dar fruto, esos son, pues, lo que cae en buena tierra. Y fíjate, ¿no? Hemos visto 4 tipos de tierra. Solo uno de los 4 demuestra lo que Dios quiere. Solo uno de los 4 es bueno. Y quizás es buena comparación con la vida real, ¿no? Cuando predicas, pues es un pequeño porcentaje a veces el que realmente acepta el Evangelio y empieza a crecer y realmente es salvo. Tristemente, muchas veces la gente va a rechazar, por una razón u otra, ¿no? Hemos visto varias razones. Jesús está enseñando esto. ¿Por qué lo enseña? Pues una vez más, no está realmente intentando convencer a la gente de ser salva aquí. Esto no es el Evangelio para que la gente sea salva. Es una advertencia a sus discípulos y a los que le oyen diciendo, oye, muchas personas no van a escuchar, no van a aceptar. Como dijo antes, van a oír y no van a entender, no van a dar fruto. Bien, y no tenemos que desanimarnos, no tenemos que sorprendernos cuando ocurre eso. Bueno, también les dijo, aquí tenemos cambio de tema, una parábola más, ¿no? Y vamos a ver consecutivamente varias parábolas. El 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Bien, imagínate, ¿no? Los días antes de la electricidad, donde la luz, pues era una vela, o algo parecido a una vela, ¿no? Una lámpara o una vela. Eso era la única fuente de luz, pues por la noche o lo que sea. Bueno, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de una cesta? Bien, si se te ha ido la luz alguna vez y has tenido que, pues andar por casa usando velitas o algo así, la vela se pone en un lugar alto donde puede iluminar, ¿no? No se pone debajo de un sombrero o debajo de una cosa que tape la luz, evidentemente, ¿no? No se pone debajo de la cama, aparte de que puedas quemarte la cama, pues no va a iluminar a la habitación. Dice, no es para ponerlo en el candelero, o sea, en alto, para que ilumine, porque
No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Nada puede resistir una vela. No hay demasiada oscuridad, ¿no? Ni escondido que no haya de salir a luz. La vela puede iluminar cualquier cosa. Puede demostrar la verdad, puede demostrar lo que hay en la habitación, ¿no? Pero no lo va a hacer debajo de un almud. No lo va a hacer si está escondido. Bien. Bueno, el próximo versículo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Otra vez, pues, esta frase diciendo, oye, si te interesa aprender, pues piensa un poco. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. En todo esto va conectado. La idea de la luz, bien, Jesús utilizó en varias ocasiones la idea de la luz para describirse primero a sí mismo. Le dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? La luz enseña la verdad, ilumina, demuestra lo que es cierto, ¿no? Y eso es lo que hacía Jesús. La luz combate la oscuridad. Y bueno, muchas veces se asocia la luz con el bien y la oscuridad con el mal, ¿no? La luz siempre vence a la oscuridad. La luz es más fuerte que la oscuridad. Y el cristiano, bien, y aquí es donde entra el sentido un poco de la parábola, el cristiano es una luz. Nosotros somos imitadores de Jesús, ¿no? Nosotros deberíamos ser luces. Ahora, alguno tendrá más lúmenes que otro. Alguno igual es mejor reflejo del Señor Jesús que otro, porque ha crecido más, porque el proceso de santificación en su vida ha hecho más cambio, bien. Algunos será luz más fuerte que otro, pero todo cristiano es una luz. Lo que pasa, muchos cristianos se esconden. Muchos cristianos viven sus vidas pues como si pusieras la luz debajo de la cama, sin iluminar. No dan esa luz, no demuestran la verdad a los de a su alrededor, no testifican, sus vidas no iluminan a lo que necesita la luz. Bien. Y tristemente, muchas personas no están viviendo su potencial como cristianos. No están haciendo lo que es el propósito de un cristiano. Viven sus vidas realmente como luces apagadas o luces escondidas debajo de algo. Bien. Y es una advertencia. Miramos atrás el versículo 24. Dice, con la medida con que medís os será medido. Aún se os añadirá a vosotros los que oís. Esto es una advertencia a las luces, ¿no? Esto es una advertencia a nosotros los que queremos ser iluminación al mundo, o los que debemos ser iluminación al mundo. Y Dios está diciendo, ten cuidado, no desaproveches lo que tú sabes del Evangelio, porque tú tienes una responsabilidad. Si tú has sido salvo, tienes la responsabilidad de compartir el Evangelio con los demás. No está bien que te escondas, no está bien que calles. ¿Bien? Con la medida con que medís os será medido. Esto habla de la justicia de Dios, y Dios hará justicia sobre las personas que actúan bien y los que actúan mal. ¿Bien? Y hay cristianos que se arrepentirán por su falta de iluminación, por su falta de compartir a los demás, porque han sido realmente egoístas. La luz pues no ha iluminado, no ha servido de nada. El cristiano debería efectuar cambio a su alrededor, ¿bien? Y no estoy hablando únicamente de hablar pues las palabras del Evangelio, no estoy hablando únicamente de testificar en el sentido de hablar a alguien específicamente acerca de la salvación. El cristiano debería afectar a su entorno, en tu trabajo, entre tus amigos, tu cuadrilla o en la escuela o lo que sea el caso. El cristiano debería cambiar para bien a su alrededor, debería ayudar y no dañar a los que están a su alrededor, ¿no? Eso es la luz obrando en la oscuridad. Y no estoy diciendo que van a haber cambios tremendos, súper obvios y visibles a tu alrededor en todo sitio donde vayas, no estoy diciendo eso, pero tu vida debería afectar, ¿bien? Y otros deberían ver que eres diferente, deberían ver
que tú estás representando al Señor Jesucristo. Y alguno, yo creo, pues será se arrepentirá mucho en el cielo, porque tenía y no dio, bien, tenía luz y no iluminó a los demás. No vivió correctamente. Estas palabras son una advertencia bastante fuerte, bien, diciendo, cuidado. Hay diferentes ocasiones donde Jesús dijo, no, los que han pasado más tiempo conmigo, habla de los pueblos donde más tiempo pasaba el Señor Jesús, dijo, estos pueblos serán más, serán más castigados en el día de juicio que los pueblos lejanos de Tiro y Sidón, pueblos fuera de Israel, que no tuvieron tanto acceso a Dios y al Evangelio. ¿Por qué? Porque tuvieron mucha oportunidad y la desperdiciaron. Bien, no vivieron, no aprovecharon de su oportunidad. Y las personas, bueno, los cristianos, que no aprovechan la oportunidad y no iluminan a los demás, se van a arrepentir. No van a perder su salvación ni nada de eso. Ningún pecado pues te puede quitar de ser salvo, pero se van a arrepentir y está mal. Y el que rechaza, habiendo visto mucho del Evangelio, pues tendrá más castigo. No será lo mismo para esa persona que la persona que no haya tenido tanta oportunidad de oír el Evangelio. Eso es simplemente lo que dijo Jesús, y es bastante grave, bastante serio, pero es lo que enseñó el Señor Jesús. Muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa de los países súper lejanos que no tienen Biblias, no tienen acceso a misioneros, no tienen a gente que les vaya a predicar y cosas así? ¿Qué pasa con esas personas? Pues serán en el día de juicio, Dios hará justicia sobre esas personas, Él hará lo que es correcto y la justicia de Dios no será la misma para ellos, o sea, el castigo no será el mismo para esas personas que para las personas que tuvieron acceso al Evangelio y la rechazaron. ¿Bien? Los que vivieron en los tiempos de Jesús y le vieron sus milagros, oyeron sus predicaciones y le rechazaron, tendrán mayor castigo que los que no hayan tenido tanta oportunidad. Bien, eso es lo que dice la Biblia. Pero aplica al cristiano también, a la idea de cuanto más te ha dado Dios, más debes de dar a los demás. Bueno, decía además, nueva parábola. Bien. Ya son las 7. A ver si llegamos al final del capítulo. Vamos rápido. Decía además, así es el reino de Dios. El reino de Dios es el plan de Dios para la tierra, ¿no? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ya vimos antes la idea del sembrador, dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A mí me encanta ver los vídeos, cuando se pone una cámara y se hace, pues después, por 20 o por 100 o lo que sea, y se puede ver cómo crece una semillita, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez eso. Bueno, evidentemente así no funciona, o sea, no puedes ver cómo crece demasiado lento para observarlo, ¿no? Y antes de los tiempos de esas cámaras, Jesús decía, ¿no? Uno va a la cama y duerme, y cuando se levanta, pues la semilla ha crecido un poquito. A veces pues ni siquiera se puede ver en un día, hay que esperar una semana para ver un cambio o algo así. Yo me acuerdo de niño, pues planté una semilla de una manzana, creo, y veía el progreso, ¿no? Cómo crecía muy poco a poco de la semilla. El Evangelio funciona así. Terminamos desde el 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Está hablando de los niveles de crecimiento de la hierba, ¿no? Empieza como semilla, se convierte en una hierbita, después espiga, después grano que crece de la espiga, ¿no? Bueno, el proceso de crecimiento. Y tarda su tiempo. Es un proceso lento, ¿no? No es una cosa instantánea que se puede ver. Pues, el 29 y ahora explico. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, se cosecha y ha llegado a su culmine, ha llegado hasta donde tiene que llegar. Bien, esto está hablando de qué? El efecto del Evangelio
en el corazón de una persona. Y está hablando del proceso de, bueno, lo que es el llegar hasta la salvación. Cuando tú das el Evangelio, es como si esparcieras semilla, ¿no? Estás repartiendo las noticias de Dios, estás repartiendo semilla. Tú no puedes ver el efecto que tiene en el corazón del que te oye, ¿no? No puedes ver los pensamientos, no puedes ver lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona. Sí, ojalá, ¿no? Estaría bien. A veces una persona igual tarda 10 años en llegar a la salvación después de oír el Evangelio. A veces no, a veces es más rápido. No es el mismo ritmo para todos, ¿no? Pero es un proceso muy complicado, porque es Dios el que lo está haciendo. Bien, Dios, igual que Dios es el que hace que crezca la hierba, brota vida de la muerte, porque la semilla no tiene vida, brota vida y se convierte en algo grande y bonito y, bueno, fructuoso. Pues lo mismo en el corazón muerto de una persona que no conoce a Cristo. Se echa la semilla y Dios hace un milagro, igual que el milagro de la vida de una semilla. Y empieza lentamente el proceso de crecimiento. Muchas veces das testimonio y uno se cansa porque dice, porque no está dando efecto, nadie quiere escuchar, nadie quiere ser salvo, nadie me escucha. Pero Dios está obrando. Tú no puedes ver el crecimiento, igual que no puedes ver el crecimiento de la planta cuando lo plantas. Pues Dios es el que está haciendo la obra. Y esta parábola simplemente es un recordatorio de decir, Dios es el que va a traer a esa persona a la salvación. Tú no vas a hacerlo. Dios va a llegar a su corazón, Dios va a hacer que crezca. Y a veces vas a tener que ser paciente. Bueno, próxima parábola. Bien, 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Bien, y yo me imagino otra vez, pues, está enseñando y cerca hay un árbol muy grande. Y dice, es como un grano de mostaza. Seguimos con la idea de la semilla. Es como un grano de mostaza, que, según entiendo, es una semilla muy pequeña. Que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, ¿no? Muy pequeña. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es fascinante, ¿no? De una semilla pequeña, una semilla pequeña se convierte en un árbol grande. Se multiplica 1.000.000 de veces su tamaño, ¿no? Lo mismo ocurre con el Evangelio. Bien, una semillita. A veces una persona lee un folleto y ya está, ¿no? Una pequeña semilla del Evangelio, Dios la usa, tarda el tiempo que tarda y una persona pues brota y da fruto como cristiano. Bien, una vez más, igual que Dios hace que crezca la semilla en la tierra, Dios hace que crezca el Evangelio en el corazón de una persona. Nosotros sembramos, nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte. 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Otra vez aquí, pues, Jesús está separando con estas parábolas a los que quieren aprender y los que solo quieren estar para los milagros. Jesús no está perdiendo el tiempo con los que no quieren aprender. Les está contando en parábolas para que aprendan los que quieren oír, los que quieren entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bien, otra vez, Jesús, su prioridad era los discípulos. Los estaba entrenando, los estaba enseñando todo. Y al público, no es que siempre hablaba en parábolas. En este caso quizás esté hablando Marcos de un evento en particular, cuando pues habló en parábolas. Pero Jesús no habló siempre en parábolas. Pero en muchas ocasiones lo hacía, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Pues para requerir discernimiento. Porque quería que la gente tuviese que pensar, tuviese que dar de su parte para entender lo que estaba diciendo. Bien. Y bueno, por eso hablaba en parábolas a la gente. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Bien, recuerdo por qué quería hacer eso. Otra vez, Jesús pues se veía muchas veces rodeado de gente que quería ver milagros,
quería ver, pues, como si fuese una persona haciendo trucos, una persona haciendo magia. Bien, que los milagros eran de verdad. Pero mucha gente venía simplemente para ver cosas maravillosas, ¿no? Y Jesús no quería eso. Eso no era su propósito por estar ahí. Y dijo, despidió a la multitud. Bien, se subió al barco, dije, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Se subió a un barco y se fue a cruzar al otro lado del mar de Galilea. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Bien, yo pienso siempre en Paseo Nuevo, donde se ven las olas enormes, pues en el océano. El mar de Galilea, bien, aunque es un lago, pues tiene, por las montañas a su alrededor, vienen tormentas muy grandes, con olas grandes, y es muy peligroso. Evidentemente los barcos de antaño pues eran un poco diferentes a los barcos de hoy en día también, y era muy peligroso estar en el mar de Galilea, pues cuando había una tormenta. Eran tormentas pues muy fuertes. Bueno, entonces, él está en el barco, se va con los discípulos a cruzar el lago y viene una tormenta. Echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. No creo que cualquiera duerma en un tormental, en el agua, ¿no? Jesús sí, o estaba muy cansado, o no estaba, pues, o estaba muy acostumbrado a estar en el barco, ¿no? Pero también no estaba preocupado. Dice, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Los pobres discípulos, que ojo, son pescadores muchos de ellos. No son gente de tierra firme, son gente que vive en el barco. Están súper preocupados. Y cuando ves un marinero preocupado, pues tú, el que no es marinero, debería preocuparse. Pues Jesús no está preocupado, está durmiendo en el barco. Y dice, y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Siempre es fascinante comparar. Dios habla al viento, a la naturaleza, ¿y qué pasa? Y obediencia instantánea, ¿no? La tormenta, el viento, la naturaleza le obedeció al instante, igual que en la creación, con la palabra de Jesús se formó todo y todo le obedeció, ¿no? Porque es Dios. ¿Qué pasa cuando Jesús habla con gente? Pues hablando con la gente le desobedecía. Hay un contraste muy interesante entre la voz de Jesús hacia la gente, hacia el pueblo, y la voz de Jesús hacia la naturaleza. Pero aquí demuestra su poder sobre la naturaleza, ¿no? Demuestra, una vez más, Jesús a los discípulos que Él es Dios. Él tiene poder o autoridad sobre la naturaleza. Dice, se cesó el viento, se hizo grande bonanza, se calmó todo, ¿no? Se cambió el tiempo, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Palabra chula. ¿Por qué estáis con miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Y menos mal que no estaba yo, ¿no? Porque Jesús les está echando la bronca. Les está diciendo, oye, estáis conmigo, no deberíais temer una tormenta. Y yo no me imagino, o sea, la tormenta tenía que dar miedo. No estamos hablando aquí de una tormentita pues que no inspira miedo, no. Los discípulos pensaban que iban a ahogarse y Jesús les está diciendo, oye, ¿por qué te preocupas por la muerte? Les está diciendo, o sea, es difícil lo que les está pidiendo. Está diciendo, oye, aunque parece que el barco se hunde, aunque parece que todo está terrible, bien, parece que no hay esperanza. ¿Cuántos se han encontrado alguna vez en una situación así parecida, ¿no? Donde todo lo que podría ir mal, pues está yendo mal y parece que tu vida se te está hundiendo, ¿no? Dice, ¿por qué os preocupáis? ¿Cómo no tenéis fe? Estáis conmigo, Jesús está en el barco, ¿no? ¿Por qué os preocupáis si yo estoy ahí con vosotros? O sea, lo dice Jesús, pero yo si estuviese en el barco estaría con más miedo que ninguno, seguro, ¿no? Los discípulos, Jesús les está enseñando
No, oye, no hay causa por preocuparos. Debéis recordar que yo estoy en control. Bien, y igual que Dios puede controlar una tormenta, pues Él puede controlar tu situación en el trabajo, Él puede controlar lo del COVID, puede controlar cualquier tormenta en tu vida con igual facilidad que lo que hizo aquí en el barco con los discípulos. Y de la misma forma que les reprendió a ellos por preocuparse por la tormenta, pues lo mismo te diría a ti, que tienes, o sea, si eres un cristiano, diría, ¿por qué te preocupas por las tormentas en tu vida si yo estoy contigo? Bien, eso es el propósito de esta historia. Entonces, 41. Entonces temieron con gran temor. Interesante utilizar esa palabra, ¿no? Porque temían al principio el viento. Pero ahora temen a qué? Temen a Jesús. No estamos hablando de miedo, sino pues casi la idea del respeto, ¿no? El decir, madre mía, no me había percatado de quién es Jesús, ¿no? He aprendido algo nuevo, una faceta nueva de mi Dios. Temieron, dice, con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, se maravillaron, obviamente se maravillarían. O sea, Jesús hizo algo tremendo, y se maravillaron y vieron una vez más el poder de Dios. Esto termina después de las parábolas del Señor Jesús. Y bueno, al principio vimos lo que Jesús enseñó hacia el público, y esta historia pues es personal para los discípulos. Los discípulos pues representan simplemente los que son salvos, los que son seguidores de Jesús, ¿no? Y Jesús quería que estas personas vieran a primera mano un milagro, pero no era un milagro pues que no les afectaba, ¿no? Como cuando sanaba a un ciego, o un paralítico o algo así, que eso no repercutía para los discípulos. Esto era situación de vida o muerte, y Jesús les salvó la vida. Bien, así de sencillamente. Jesús les demostró, oye, yo estoy en control, no te preocupes. Bien, y si lo conectamos a las parábolas de antes, ¿cuál es nuestro rol como cristianos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer los que somos cristianos? Pues sembrar, ¿no? Como en todas las parábolas. Sembrar. Bueno, había uno que era de alumbrar. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos de hacer cuando no vemos respuesta? Pues como los diferentes tipos de terreno que no dan fruto, ¿no? O cuando el hombre siembra y no ve crecimiento, se va a la cama y crece todo mientras duerme. O la idea de la semilla de mostaza, que es súper pequeña y con tiempo se convierte en algo muy grande, ¿no? En todas estas parábolas está diciendo, tú siembra y confía en Dios, porque Dios es el que va a hacer la obra. Tú no vas a salvar a nadie. Tú no eres responsable por el alma de ninguno, ¿no? Tú no vas a salvar a nadie, eso lo hará Dios. Tú siembra, tú haz lo que es tu plan y confía en Dios. Y cuando vengan tormentas, cuando vengan problemas, ¿qué debes de hacer? Pues confía, porque Dios está a tu lado. Dios está allí sembrando contigo, ¿no? Tienes, y en nuestro caso, pues más concretamente tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos protección. Ninguna cosa puede pasar que no sea parte del plan perfecto de Dios para tu vida. Por lo tanto, el temor que tengas de cualquier cosa en tu vida, ¿no? Bueno, tienes problemas en el trabajo, no sabes si te van a despedir, igual te han despedido del trabajo, igual pues te estás enfrentando contra algo que no tienes idea de cómo hacerlo, te falta dinero, te falta un problema de salud, algo en tu familia, cualquier tormenta que encuentres en tu vida, Dios está en control. Y si eres un hijo de Dios, puedes estar confiado de que si le obedeces estás dentro de su plan y Él te va a guiar, Él te va a proteger y Él va a sacarte de la tormenta, de la forma que Él vea, de la forma que Él sepa que es mejor. Así que eso, bueno, concluimos allí el capítulo. El Señor les da esta lección tan personal a los discípulos. Y no, ojo, no es fácil. O sea,
Es muy fácil decir, ¿no? No te preocupes cuando te echan del trabajo. Pero evidentemente es muy duro eso, muy difícil. Igual que era difícil para los discípulos ver una ola gigante y no temer la ola que les iba a aplastar. Pero es lo que Jesús les decía. Jesús les reprendió y les dijo, oye, no tenéis que temer porque yo estoy en el barco con vosotros. Bueno, así termina entonces el pasaje. Ahí lo vamos a dejar por hoy. Espero que haya sido de provecho a los que estén escuchando. Vuelvo a un comentario de la parábola primera, ¿no? La idea del sembrador. Si eres un cristiano nuevo, bueno, o no nuevo, si eres un cristiano, que seas como la semilla que da fruto, ¿no? Eso es un poco el lema de todo este capítulo. Seas uno que da fruto, dice por 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Crece, empeñate en tu crecimiento espiritual. Eso es lo más importante en tu vida. ¿Cómo lo haces? Pues en la Biblia, estudiando la Biblia, acercándote a Dios, conociendo a Dios, así crecerás. ¿Bien? Espero que estas parábolas nos recuerden no solamente de sembrar, ¿no? Sino acordarnos de crecer, que es a todos nos falta mucho crecimiento. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Que Dios os bendiga, que tengáis muy buena semana. Un abrazo a todos. Y bueno, Dios os bendiga.